objetivo de este pequeño vídeo es la prueba de una versión del teorema de los dos cuadrados. Concretamente, vamos a ver que si P es un primo impar, entonces el número P es suma de dos cuadrados si y solo si P es congruente con 1 módulo 4. Tenemos aquí un esquema de cómo vamos a ir haciendo la prueba. Para ser autocontenida, vamos a hablar brevemente de lo que son los dominios euclidios, de los enteros de Gauss, de la función phi de Euler, de la ciclicidad del grupo de unidades de z sobre P y por último para concluir con el teorema de los dos cuadrados. Entonces empezamos recordando la noción de dominio euclidio. Recordamos que si yo tengo A un dominio de integridad, vamos a decir que el dominio es un dominio euclidio si existe una norma euclídea. Una norma euclídea es una aplicación de A menos el 0 en los enteros positivos que verifica que la norma de cualquier elemento es menor o igual que la norma de A por B. Y segundo, que si A y B son elementos del anillo y B no es nulo, entonces existen Q y R tales que A es igual a B por Q más R y se da una de las dos siguientes posibilidades. O bien R es 0 o bien la norma de R es estrictamente menor que la norma de B. Son ejemplos clásicos de dominios euclidios, por ejemplo, los enteros, tomando la norma como norma el valor absoluto. ¿De acuerdo? Son otro ejemplo clásico, los polinomios en una variable con coeficientes sobre un cuerpo, tomando como norma el grado del polinomio. El grado del polinomio. Una propiedad interesante que nos puede resultar a nosotros es que utilizando la primera propiedad que tenemos aquí, la propiedad 1, ¿de acuerdo? Tenemos que, utilizando esta propiedad 1, la norma de 1 es menor o igual que la norma de cualquier otro elemento. Y segundo, que si un elemento A es una unidad, sí y solo sí, su norma coincide con la norma de 1. En efecto, si el elemento A es una unidad, A por A' será igual a 1. Y sabemos que la norma de 1 es menor o igual que la norma de A, que será menor o igual que la norma de A por A', que es la norma de 1. Por tanto, la norma de 1 coincide con la norma de A. Y recíprocamente, si la norma de A coincide con la norma de 1, yo puedo escribir 1 como Q por A más R. La norma de R debería ser menor que la norma de A, pero eso no es posible. Entonces la única posibilidad es que R sea 0 y por tanto A sea una unidad. Entonces esto nos permite caracterizar las unidades en los dominios euclidios. El anillo de los enteros de Gauss no es más que los números complejos de la forma A más B y, donde A y B son números enteros. Tomamos como una norma en este elemento la norma como número complejo al cuadrado, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Vamos a comprobar que con esta elección de norma los enteros de Gauss forman un dominio euclidio. Lo único interesante es comprobar la propiedad de la división. Entonces, en particular, si yo tengo A un elemento A1 más A2i y B un elemento B1 más B2i no nulo, yo puedo tomar su cociente como números complejos. Será un número complejo C1 más C2i, con C1 y C2, en este caso, racionales. Tomo los enteros más próximos. Qi entero, de tal manera que diste de Ci lo menos posible, que será, por tanto, menor o igual que un medio. Y tomo como número Q, Q1 más Q2 por I, en este caso. Observemos que la norma de AB menos Q al cuadrado, por la elección que hemos hecho, necesariamente debe ser menor o igual que un medio al cuadrado más un medio al cuadrado, que es un medio. Y por último, si tomamos la norma de A menos Q por B, con la elección que acabo de hacer de Q, sería A menos Q por B al cuadrado, que esto lo puedo escribir como norma, como módulo como número complejo al cuadrado, por el módulo de AB menos Q al cuadrado, y esto, por lo que acabamos de decir, es menor o igual que un medio por B cuadrado.
de donde tomando como R A menos QB, se tiene que en el caso de que R no sea 0, la norma de R es estrictamente menor que la norma de B. Por tanto, es un dominio euclídeo. Y sabemos además cuáles son sus unidades, ¿de acuerdo? Las unidades sean aquellos elementos cuya norma del elemento sea 1. Bueno, si A1 cuadrado más A2 cuadrado es 1, las únicas posibilidades para unidades son que sean el 1, el menos 1 y menos i. Con eso tenemos todas las unidades en los enteros de Gauss. Tercero, tenemos que hablar un poquito de la función phi de Euler. La función phi de Euler que se define para un número natural n como el cardinal del conjunto de las unidades multiplicativas de z sobre n, conjunto de unidades del anillo z sobre n, que es el cardinal del conjunto de números enteros menores o iguales que n con máximo común divisor con n igual a 1, o sea, primos con n. Es inmediato comprobar que si p es un número primo, phi de p debe ser p menos 1, phi de p a la alfa debe ser p alfa menos p alfa menos 1, y por último que si n y m son primos entre sí, phi de n por m es igual a phi de n por phi de m. Con esto podríamos calcular todos los valores de phi para cualquier número entero. Otra propiedad que nos interesa es que, dado cualquier número, es igual a la suma de los phi de todos sus divisores. En efecto, si yo tengo cualquier número menor o igual que n, este tendrá un cierto máximo divisor con n, que será un número d que divide a n. Fijado este máximo común divisor d, esto es lo mismo que decir que a entre d, n entre d, tienen máximo común divisor 1. Es decir, el conjunto de números con máximo común divisor exactamente igual a d es igual al valor phi de n partido por d. Como cualquier número no igual que n tiene algún máximo común divisor con n, deducimos que n es igual a la suma de todos los phi de n sobre d, donde d es algún divisor de n, que es lo mismo que el valor anterior. Esto nos va a resultar de cierta utilidad más adelante. Siguiente paso, veamos que el grupo de unidades del cuerpo z sobre p es cíclico. P, en este caso, es un número primo. Bien, si yo tengo cualquier elemento menor que p, verifica que a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p, dado que este grupo de unidades tiene cardinal phi de p, que es p menos 1. ¿De acuerdo? Tomemos cualquier divisor ahora de p menos 1. Cualquier número que divida a p menos 1 y llamemos n de d al número de elementos del conjunto que va desde 1 hasta p menos 1, el número de elementos que tienen orden exactamente d, es decir, que elevados a la potencia d dan 1, módulo p, y no dan 1 elevado a una potencia más pequeña. En el caso en el que exista algún elemento de un orden determinado d, o sea, si nd fuera mayor o igual que 1, tomemos un tal elemento que verifica que a la d es 1, es decir, que es una raíz del polinomio x a la d menos 1 igual a 0 con coeficientes en z sobre p, y al igual que a la d es 1, todos los elementos de la forma 1a cuadrado hasta a la d menos 1 verifican esta ecuación y son distintos, porque ninguna potencia anterior da 1. Por tanto, son todas las raíces del polinomio phi de d menos 1 que aquí tenemos. X a la d menos 1, perdón, que aquí tenemos. ¿De acuerdo? Unas de ellas tienen orden d y otras tienen orden menor que d. ¿Cuántas tienen orden exactamente d? Pues phi de d de ellas, phi de d elementos del conjunto anterior, tienen orden d. Exactamente. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para n de d? Podría ser que fuera 0 y ya está. O podría ser que sea
Si no es 0, lo que hemos visto es que es exactamente phi de d. En cualquier caso, siempre n de d es menor o igual que phi de d, obviamente. Ahora, p menos 1 debe ser igual a la suma de todos los n de d, porque todo elemento tendrá algún orden, un orden que será divisible por p menos 1. Esto debe ser en cualquier caso menor o igual que la suma de los phi de d, y esto es p menos 1. Por tanto, todas estas desigualdades son igualdades aquí. Y al ser igualdades, tenemos que en particular n de p menos 1 es phi de p menos 1 que es distinto de 0. Es decir, existe algún elemento de orden exactamente p menos 1. Por tanto, ese grupo es cíclico. Y ya tenemos todos los ingredientes para abordar la prueba del teorema de los dos cuadrados. Tomemos un primo impar, tenemos que ver que suma de dos cuadrados si solo si es congruente con 1 módulo 4. Claro, una implicación es, digamos, inmediata. Si p es suma de dos cuadrados y p es un primo impar, a y b necesariamente uno de ellos tiene que ser par y otro tiene que ser impar. Ahora, si miramos la tabla de los cuadrados módulo 4, 0 cuadrado, 2 cuadrado es 0 y 1 cuadrado, 3 cuadrado es 1. Con lo cual la suma de un cuadrado par más un cuadrado impar necesariamente es 0 más 1, 1 módulo 4. Luego p debe ser congruente con 1 módulo 4 necesariamente. El recíproco es lo que es un poquito más interesante. Supongamos que p es congruente con 1 módulo 4. Dicho de otra manera, que 4 divide al número p menos 1. Tomemos el grupo z de p, que tiene el grupo de unidades, que es cíclico, tiene algún elemento de orden p menos 1. Como 4 dividido al p menos 1, tiene algún elemento también de orden 4, por lo anterior. Tomemos a un elemento en este grupo de orden 4. Ahora, su cuadrado tendrá orden 2. Y no es la identidad, porque lo tiene orden 4. Luego esto necesariamente tiene que ser congruente con menos 1 módulo p. Dicho de otra manera, p divide a cuadrado más 1, que es a más i por a menos i en el anillo de los enteros de Gauss. Entonces tenemos dos posibilidades. Posibilidad primera, que p sea irreducible. Irreducible, ¿dónde? En el anillo de los enteros de Gauss, en z de i. Bueno, si p fuera irreducible, p dividiría o bien a más i o bien a menos i. Pongamos que p divida a uno de ellos. Pongamos que divida al primero, que p por c más di sea igual a más i. Ah, pero esto implicaría que p por d es igual a 1, y esto no es posible. Luego este caso no puede darse. ¿De acuerdo? Segundo caso, que p sea reducible. Si p es reducible, p es igual a a1 más b1 por i, a2 más b2 por i. Tomando normas en el anillo de los enteros de Gauss, tendremos que p cuadrado es a1 cuadrado más b1 cuadrado por a2 cuadrado más b2 cuadrado. Si p es reducible, p es igual a este producto, y ninguno de estos elementos que tenemos aquí puede ser una unidad, es decir, ninguno va a tener norma 1, es decir, estos cuadrados de estas sumas de cuadrados de aquí en ningún caso van a ser 1. Bien, por la unicidad de la descomposición de un entero en primos, cualquiera de estos números debe ser igual a p. Por ejemplo, p es a1 cuadrado más b1 cuadrado, y esto concluye la prueba de que dicho primo puede escribirse como una suma de dos cuadrados.